Aquí. Muy bien. Yo creo que ya está, ¿verdad? ¿Habéis visto un mensaje, ¿no? Es que como estoy compartiendo pantalla de que se está grabando, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Vale, Lo pone. estupendo. Muy bien. Pues nada, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al segundo webinario que hemos titulado Debate y Discusión, que ha empezado este curso 2025-26. Y el primero ya está disponible en este enlace web que encontráis en la nueva web de la SEIEM, que hemos abierto un espacio dentro de las actividades que se llaman estos webinarios de debate y de discusión. Lo tenéis disponible en la primera grabación, el primero de ellos, que fue sobre el grado de educación matemática o grado de matemáticas para la enseñanza. Y este segundo webinario lo dedicamos a un tema bastante recurrente, bastante delicado y que va a ser punto de partida de un debate que se va a alargar más. Entonces, todos sabemos los aquí presentes que es un tema delicadito, pero que sobre todo queremos iniciar un debate sereno, pausado y sobre todo contando con la colaboración de los tres equipos responsables anteriores, que les agradezco mucho, a Edelmira Abadillo y Pera Ibas, responsables del simposio número 26 en 2023 en La Rioja, que están aquí los dos presentes, del simposio el número 27, el 2024 en Córdoba, Clara Jiménez aquí presente y Nuria Climent, que tiene clase y no se puede conectar. Y el simposio siguiente, el 28, celebrado en Melilla en septiembre de 2025, tenemos a José María Marván e Irene Polo, que tampoco puede estar presente porque está en clase, pero también ha colaborado. Agradecer mucho su colaboración y agradecerles el encuentro que tuvimos previo la semana pasada, porque gracias a ello me han dado mucho trabajo, pero yo voy a encargarme de esta primera parte introductoria al webinario. Bien, con ello empezamos. Entonces, aquí tenéis un poquito cuál va a ser la estructura. Yo me voy a encargar, derivado un poco de la discusión que tuvimos hace unos días, un poco presentaros, bueno, el contexto, sobre todo para aquellos que no estáis tan habituados, pero muchos ya lo estáis. Contexto y algunos datos que he ido recogiendo. He reabierto los boletines de enero de los años sucesivos y me he entretenido en ver datos y ver lo estable que es o lo no estable que es. Y después esto me va a llevar a plantear un poco fusión del debate este que tuvimos con este equipo de personas, ¿no? Y de responsables científicos, junto con resultados que había de encuestas, lo que propongo, ¿no? Proponemos un poco como cuestiones latentes sobre el antes, durante y después de los simposios, para, sobre todo, centrándonos en dos temas, en el proceso de revisión y decisiones derivadas de la revisión de contribuciones y de toda la parte de organización, dinamización, discusión de los trabajos durante el simposio. Después, a partir de estas cuestiones, un poco contar con las experiencia, opiniones de los responsables científicos de los simposios que he comentado, pero que también son autores, también son miembros de la sociedad, también son participantes de los simposios. Y después vamos a hacer el turno abierto de discusión con todos los participantes que estáis aquí presentes y que yo voy a recoger para que este debate siga vivo los próximos meses y puede que próximos años. Muy bien. A ver, esto no me hace caso, así que voy a pasar, no sé cómo, porque no me hace caso. ¡Ay! Ahora. Bien, bueno, primero recordar que el simposio como tal forma parte de una de las actividades principales para lograr los objetivos de nuestra sociedad que están descritos en los estatutos. Entonces yo he marcado en negrita, los que son más importantes, estos principales objetivos, pues persigue mantener un espacio de comunicación crítica, de comunicación crítica y debate sobre la investigación en nuestro ámbito de investigación, la educación matemática, promueve la constitución de grupos de investigación que se mantengan relativamente estables, contribuir también a la presentación de resultados de investigación en los foros, encuentros, revistas de nuestro ámbito, mantener contacto, promover colaboraciones con grupos de investigación, favorecer activamente a la cooperación e intercambio entre investigación, docencia en todos los niveles educativos, aparte de transmitir, divulgar
todos nuestros resultados a la sociedad y más allá. A partir de ello, en la nueva configuración de la web, bueno, que está así, que es esta captura de pantalla, tenemos distintas actividades. Nos vamos a centrar en la parte de los simposios. Veis la nueva, que es esta parte de webinarios de debate, que esperamos que también los años siguientes, bajo otra responsabilidad, también sigan activos. Pero hoy nos centramos en los simposios y aquí tenéis un poco el conjunto de dispositivos que tenemos dentro de nuestro encuentro, que es la sesión de jóvenes investigadores, toda la presentación de comunicaciones, sesiones de formación y docencia universitaria, toda la parte de presentación de pósteres, los seminarios de investigación, 2 en cada simposio, reuniones de los grupos de trabajo y la parte de la asamblea. Aquí tenéis un poquito el resumen que he podido hacer desde las últimas 5 o 6 simposios de la SEIEM, desde 2021 en adelante. Y aquí tenéis un poco resumen de lo que pasa un poco con las comunicaciones recibidas, aceptadas y presentadas. La verdad es que tenemos unos índices bastante estables en ese sentido, ¿no? Normalmente nos movemos entre esos trabajos, comunicaciones, después voy a distinguir los pósteres, pero de comunicaciones recibidas entre un 60 y un 70% de aceptación, al contrario, un 40-30% de rechazo. Es un dato bastante uniforme, puede que seguramente la SEIEM que se celebró en Valencia en 2021 acumulara mucho más, pero también los índices fueron bastante similares. En lo que se refiere a los pósteres, también tenemos un porcentaje de aceptación bastante más alto, entre un 82% y un 96,4%, y rechazo, bueno, en estos mínimos de alrededor del 4%, o en este último que fue un poco más acusado, en la última, hacia el 23,2% de rechazo de los pósteres. Aquí también me ha gustado ver porque después he comparado con todas las actas, normalmente todo lo que se acepta en su mayoría, pero hay algunas que no, pues por cuestiones logísticas no se terminan presentando, tanto en el conjunto de comunicaciones, los pósteres sí que se presentan en su mayoría, algunas comunicaciones pues por cuestiones logísticas terminan sin presentarse y sin aparecer en las actas, pero bueno, tenemos este ratio un poco de ratio de contribución por participante que está alrededor del 0,6, muy estable, ¿vale? Es decir, bueno, ya lo interpretamos como lo interpretamos, pero bueno, a veces con simposios más concurridos y otros menos. Entonces, voy a hacer un poco sobre este proceso de revisión y decisiones derivadas de la revisión de comunicaciones. Sabéis que, bueno, a lo largo de los años se han ido modificando, incluso dando más explicaciones de los criterios de evaluación de las comunicaciones. Hay como 4 ejes centrales, pues un poco la pertinencia a la comunidad, originalidad, solidez científica en el sentido de que los problemas, objetivos de la investigación estén bien delimitados, marco teórico, metodología adecuada, resultados y discusión claros y que sea una aportación original. Un poco su papel dentro de nuestra comunidad, ¿no? Dando un poco contexto con otros trabajos presentados en la SEIEM o en la revista AIEM y un poco la calidad formal, claridad y corrección y ajuste al template que se ofrece. Aquí seguimos trabajando con los criterios un poco más explicados, pero bueno, que seguimos discutiendo estudios empíricos teóricos y seguimos trabajando, como es habitual, con una versión cegada, que los autores colgamos las dos, la revisión es anónima y siempre tenemos dos revisores involucrados, aunque muchas necesitan de un tercer revisor cuando hay opiniones contradictorias. Esto al final acaba resultando en una primera ronda, aceptado directo, que pasa muy poco, con modificaciones menores, que pasa un poquito más, y muchas se encuentran en muchas ocasiones con cambios mayores o rechazo. Y aquí hay unos criterios, un poco, pues unas fórmulas, ¿no? Según lo que han dicho los revisores, ¿no? Pues se decide el rechazo, ¿no? Que es con lo que se trabaja y puede que alguno de los que después va a comentar también comente sobre este aspecto. Bien, a ver, motivos principales de rechazo que se justifican públicamente, ¿no? Se justifican, a ver, si no cabe
como un trabajo dentro de nuestro ámbito, pues queda rechazado. Si no se adecua al template ofrecido, también queda rechazado. Y si se detectan carencias, observaciones importantes en alguno de los criterios, normalmente se converge hacia cambios mayores en una primera ronda. Y sí que los tiempos para rehacer la comunicación son bastante cortos, sean cambios menores o cambios mayores, porque el calendario es muy, muy ajustado. Sobre los pósteres hay un poquito menos de criterio y eso sí que, y bueno, hay una tendencia en los últimos simposios que no he comentado, que es que el número de pósteres y también según quien sea la sede que aloja, crece mucho. Entonces, en Córdoba, por ejemplo, tuvimos una explosión de los pósters. Normalmente se revisa una versión cegada del trabajo, revisión anónima, y solamente actúa un revisor del comité científico o en su caso se ha tenido que extender dado el número muy elevado de pósteres que se reciben. Y aquí ya no hay posibilidad de cambios mayores, es aceptado o aceptado con cambios menores o rechazado directo. Entonces, dadas algunas contradicciones a veces que había, o bueno, decisiones de rechazo, este año ya sí que se ha decidido incorporar un poco una reunión extraordinaria de la Junta Directiva para valorar el rechazo de los pósteres. Y bueno, los criterios que se dan, aunque es solamente un párrafo que es el que se valora, también son bastante similares al de las comunicaciones. Bien, explicado esto, yo lanzo las preguntas que he ido recolectando de nuestra discusión anterior, ¿vale? Y lo lanzo ya en esta primera parte que os cuento, que es un poco cuestiones latentes de este proceso de revisión. Sobre la calidad y coherencia de las revisiones, bueno, pregunto, ¿no? Al colectivo, ¿no? ¿Qué mecanismos pueden ayudar a la mejora de este proceso de revisión? Cómo proceder cuando recibimos informes contradictorios, que se da bastante a menudo, y cuando una revisión plantea dudas de fondo, de calidad, es decir, de calidad de la revisión o incluso, bueno, de no ser una cosa demasiado objetiva, que después en la siguiente transparencia voy a volver a ello, bueno, cómo deberían gestionarse. Hay comités que han decidido ya cosas al respecto. Y sobre el anonimato en la autoría y en la revisión. Cómo gestionar esta simetría, que en las encuestas aparece mucho, de información entre los autores y los revisores. Es decir, lo que los autores acusan o nos hacen constar a través de las encuestas es que fácilmente descubrís quién es el autor detrás y el revisor siempre actúa desde el anonimato. Y la pregunta un poco delicada, pero yo la lanzo, si una revisión cegada es la mejor opción o no. Es decir, nos lleva a esta pregunta de qué modelo de revisión queremos para el simposio. Y estrechamente ligado sobre cuestiones latentes de decisiones editoriales y ética científica, es decir, un poco sobre el funcionamiento del proceso científico, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay argumentaciones poco objetivas de las revisiones que a veces encontramos, ¿no? Que tú te sitúas en tu punto de vista, en tu marco, ¿no? Y se opina, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Pero es una investigación ajena, ¿no? A ti. Y bueno, ¿qué otras consideraciones sobre lo que consideramos motivos de rechazo de contribución, sobre las contribuciones, ¿no? ¿Qué es lo legítimo de considerar como rechazo? En caso de rechazo justificado, si también podemos buscar otras vías para reconducir las comunicaciones a pósteres, que suele pasar, o hacia contribuciones a los grupos de trabajo, que también se pide que sean extendidos. Bueno, después otra cuestión que se puso de manifiesto en el último simposio es cómo abordar el uso de inteligencia artificial en la elaboración de comunicaciones, cómo lo debemos regular de forma explícita. Y después otra cuestión que me han hecho saber también los jóvenes investigadores es si nos situamos en congresos donde promovamos más la discusión sobre las contribuciones, no entendidas como trabajos ya cerrados, sino que el simposio discuta el que es el contenido y se pueda modificar, si tendría sentido modificar un poco el papel de las actas antes y después del Congreso y dejar esta posibilidad como se deja en otros congresos. Bueno, entonces la pregunta así, ¿no? Umbilicales, ¿qué estándares científicos queremos para el simposio?
Bien, voy a abrir ahora otra parte que es sobre la organización, dinamización y discusión de los trabajos durante el simposio. Aquí tenéis la estructura usada en el último simposio, todos los como actividades o dispositivos con las sesiones y tiempo total. Y voy a hacer un poco de reflexiones sobre dónde ocurre realmente el debate científico, ¿no? Porque todo el mundo pide más tiempo, ¿no? Sesión de jóvenes investigadores se pide más tiempo, sesión de formación también, seminarios de investigación también, presentación de comunicaciones también, pero sobre todo se pide mucho más discusión científica en esta dirección, ¿no? Entonces os comento un poquito y aquí, ahí, a ver, ahora. Sobre todo bueno, por ejemplo, la organización de las comunicaciones. Las decisiones en la última, en el último simposio fueron dar 25 minutos por comunicación, 15 de presentación, 10 de debate o discusión, aunque, claro, con esta dinámica de ir salas en paralelo, se iba cambiando y principalmente no se destacaban en este dispositivo, ¿no?, de las comunicaciones ninguna discusión conjunta sobre el conjunto total de las comunicaciones. Normalmente la calidad en las encuestas de la calidad de las comunicaciones se valora bastante positivamente, aunque la discusión posterior bastante peor. Se pide normalmente más interacción, mejor gestión del tiempo, implícitamente o explícitamente. Se ha caído. Se le ha ido a Berta. ¿Quién la Bueno, puede, sigue. ¿Alguien la puede avisar? Sí, ya la Eh, estoy avisando. vale. Se está cambiando de sesión y ahora entra. Ah, mira, Hola, ¿me está escucháis ahí. bien ahora? ¿Sí? Vaya, me he caído, ¿no? Yo seguía charlando. Perfecto. A ver, espera, que ahora busco aquí, que me he cambiado, no sé qué le debe haber pasado. Voy. A ver, a ver, a ver. ¿Y se sigue grabando? Sí, ¿verdad? Eso pone, sí. Voy. Un momentín, ¿eh? Vale. Lo único que ahora no puedo compartir pantalla. ¿Quién es el host ahora? A ver. Pues Ahora te Apple comparto yo, mensaje. si te Sí, parece ¿me bien. podéis Mira si lo ha compartir? recibido o no, Espera que lo encuentre el y te lo comparto. Justamente lo acabo de cerrar. Sí, porque os he dado host, ¿eh? Sí, 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 pero justamente lo acabo de cerrar, digo, mira, que lo tengo abierto y lo cierro. Espera un segundito. ¿Dónde me había quedado? ¿Os acordáis? Sí, en el espacio estabas hablando de la organización de las comunicaciones. Vale, perfecto. ¿Ya, Pera?
Voy. Ahora se ha quedado congelado, Pera. Es como un mal, es... Hay algún troll en la sala, ¿no? Que nos está... Sí, no sé qué pasa. Yo es que no sé compartirlo sin ponerlo en pantalla completa. Alguien se tiene que haber quedado de host. Si me volvéis a dar el control, Ede, ¿puedes probar a ver si clicando en mis tres puntos me puedes hacer host? Sí, espérate que ahora voy. Espera un Está momento. Edelmira, yo creo, de anfitrión. Sí, ¿verdad? Edelmira Debe ser. ¿Y qué y de as- luego Clara y Me Pere había de quedado yo también fuera, coanfitrión, ¿no? pone. Vale. Sí. Intentando compartir el este me he quedado fuera. ¿Cómo lo iba a poder compartir? ¿Ya? No. ¿Puedes? Es Vale, que Ah, voy, yo yo mira, lo pues tengo ya aquí. está. Ah, no. ¿Sí? sí. Compartir. Venga, Vale, perfecto. perfecto, ¿Vale? Pera, ¿Se gracias. ven? Presentación. Sí, Ahora lo que tendrás que ir diciéndome como cuando quieras que te pase, ¿vale? Hazme una seña o vale. me ¿Ves, guiñas el ves ojo, dónde lo me que he sea. quedado? Que serían... Ah, Que no, no hay. Aquí. sería Más, aquí, otra más. Otra otra más. más. Aquí. No, Exacto. la La anterior, pero. anterior, me he quedado aquí. Vale, pues nada, no he hablado mucho más. Perfecto. Pues entonces os comentaba la estructura en el último simposio, ¿vale? De las presentaciones de comunicaciones y un poco cuál es la reacción, sobre todo calidad de comunicaciones, pues bastante bien valorado y toda la parte de discusión, pues bueno, con bastantes apuntes de mejora, sobre todo pidiendo más interacción, espacios más interactivos y comentarios en comparación implícita o explícita con otros congresos, formatos diferenciados, bueno, otros formatos de trabajo conjunto, discusiones más largas, la posibilidad de incorporar distintos roles del moderador o reactores, ¿no? Siempre, bueno, hay alusiones que vienen de otros congresos. Muy bien, Pera, si me pasas. Vale, entonces de los pósteres, bueno, también hay que, claro, se suelen concentrar en las pausas café y hay sugerencias recurrentes, dificultad para ver todos los pósteres, poderlos discutir con los autores, solicitud de algunos espacios específicos de presentación y discusión de los pósteres. Sobre los seminarios, también hay algunas sugerencias de fomentar más interacción entre ponentes y público o buscar formatos donde se integren mejor las distintas comunicaciones, pero no, si vas al anterior, gracias. Y después de los grupos de trabajos, todo el mundo reconoce uno de los espacios más importantes dentro del simposio, aunque claro, depende mucho de quién lleve el grupo, cómo se organiza, y a veces hay bastantes comentarios o sugerencias de que a veces el grupo se queda muy centrado en tu mismo grupo de investigación, que es el espacio para discutir con otros grupos de investigación, cosa que también en las comunicaciones a veces pasa eso, porque vamos mudando para ver a la gente que conocemos y a veces suelen ser nuestros propios, ¿no? Y que debería también ser un espacio, sea en las comunicaciones o en el grupo de trabajo, para fomentar el intercambio y discusión entre investigadores e investigadoras de distintos grupos de investigación y también fomentar esta organización de las comunicaciones asociadas al grupo de trabajo para darle un poco más de extensión. Bien, esto me lleva a más cuestiones, ¿vale? Vamos a tener años, de discusión, ya lo veis, pero que sería un poco sobre esta dinamización, organización durante el simposio, si esta agrupación, las agrupaciones que se han hecho de comunicaciones favorecen este seguimiento de las líneas de investigación o genera fragmentación el hecho de considerar distintas salas y el permitir irse moviendo. ¿Qué sentido tiene explorar estos distintos formatos alternativos de presentaciones más breves, sesiones con comentaristas o un poco reactores, discusiones más temáticas? Y un poco esto qué papel podía tener las personas moderadoras, reactoras para favorecer el debate, propuestas de distribución de tiempo, de reacción, de debate, de presentación, y un poco como qué mecanismos para fomentar esta participación, dinamización de investigadores más noveles y menos, más seniors, digamos así, en la presentación de trabajos y, bueno, y la colaboración entre distintos grupos de investigación, ¿eh? En resumen, qué tipo de interacción queremos que ocurra en el simposio. Y entonces ya lo último, me quería referirme a una cosa y ahora Delmira es tu culpa porque una de las cuestiones también que hay de fondo es que según las decisiones que tomamos y que tenemos establecidas,
Claro, ¿qué perfiles queremos y qué equilibrio de perfiles queremos fomentar, ¿no? Tenemos perfiles muy diversos, ¿no? Hemos puesto dibujitos, ¿no? Tenemos el turista académico, el observador, ¿no? El que viene a explorar, ¿no? A veces entra, a veces no entra, el que observa y escucha, el aprendiz estratégico, bueno, pues que va aprendiendo pinceladas, puede porque sea muy novel, el autor que presenta, el discutidor que le gusta pues debatir, el revisor que evalúa y emite un juicio, ¿no? El formador mentor que acompaña o el líder un poco de línea que orienta, ¿no? Y tiene esta perspectiva de futuro. Pero bueno, ¿qué perfiles? Porque según las decisiones vamos a fomentar más unos perfiles u otros que tenemos ahora que queremos fomentar y cómo reforzar esta corresponsabilidad científica de, bueno, quererlo tener todo, ¿no? Todas las funciones, acciones y qué papel debería tener el simposio en la formación de la futura generación y la combinación de estos perfiles. Muy bien, con esto acabo y perdonate la colgada de internet, que yo creo que tenemos aquí alguien cortando internet, espero que no, pero doy paso a las tres parejas. Van a empezar Edelmira y Pera, por ser los responsables de hace tres simposios, ¿no? Van a seguir Clara, con Nuria que no puede estar presente, pero también compartiendo sus reflexiones, y va a seguir José María con Irene no presente, pero que también han trabajado conjuntamente en algunas reflexiones. Bueno, pues primero que todo queremos agradecer a la Junta por habernos invitado a este espacio y en especial a Berta porque realmente ha sido un espacio formativo para nosotros y también de hacernos hacer un ejercicio metarreflexivo, ¿no? Y constructivista de cara al futuro de la sociedad, con lo cual nos hace corresponsable, ¿no? Y también agradecemos que nos hayan invitado a esta sesión ya unos años después de haber experimentado y vivido el proceso de ser líderes en el simposio del 23 en Logroño, porque yo creo que con la edad los recuerdos se te vuelven todos positivos y entonces la idea es que no tenemos ahora una presión aquí, sino que al contrario, lo que tenemos es un espíritu progresista, ¿no? Un espíritu de ayudar realmente desde nuestra reflexión para contribuir a la mejora de este espacio que es nuestro, ¿no? Que es el simposio de la CELLE. Entonces, nosotros, Pera y yo, que después de esa reunión de debate nos reunimos para preparar la intervención nuestra, la hemos hecho basándonos en dos preguntas, ¿no? Pero que yo creo que aglutina elementos que Berta ha puesto sobre el tapiz, ¿no? Sobre la mesa ahora para discutir, que están servidos, ¿no? Y entonces nosotros a una pregunta que nos sugería mucho a Pera y a mí, era iniciar el debate sobre qué modelo de revisión queremos para el simposio, ¿no? Y entonces, para hacerlo, lo hemos organizado como en dos aspectos, ¿eh? Los primeros más centrados en los criterios de asignación de revisores, que nosotros lo vivimos y lo sufrimos en su momento, ¿no? Y el segundo y las tomas de decisiones que hicimos para poder sortearlo en su momento y también abrir sugerencias de futuro que nos plantean retos para la discusión. Y lo mismo hicimos con el segundo bloque de aspectos, que era el proceso de evaluación científica, ¿no? Y lo estructuramos de la misma manera. Entonces, si quieres esperar, comienzas a dialogar sobre el primero, que serían los criterios de asignación de revisores. Bueno, pues yo estoy en la línea con Edelmira, que todo los recuerdos son todos buenos ahora con el paso del tiempo. Y voy a simplemente a centrarme en el contexto que vivimos nosotros, de lo que nos hemos acordado y las soluciones que adoptamos ante lo que bueno, las situaciones que se nos generaron, en estos dos aspectos. Nosotros para la asignación de revisores teníamos una dependencia muy fuerte en la base de datos que está en la plataforma EasyCheck que gastamos en la SEGEM. Y claro, en algunos momentos te sientes que no conoces todos los temas, no todo el mundo sabe todos los temas y tampoco sabes qué investiga quién, ¿no? Pues bueno, la solución adoptada fue apoyarnos en miembros de la Junta o en investigadores más seniors que conocen a la comunidad mejor
y que podrían indicarte, bueno, pues esta temática o esta podrías enviarla a este investigador, envíala aquí, envíala allá. Fue un constante, sobre todo con la presidenta, ¿no? Nuria, 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 a quién le puedo enviar esto? Por lo menos de mi parte, que actuaba como en nombre, en representación de los vocales de los jóvenes investigadores y bueno, tampoco tenía tanto conocimiento. Y Algunas cosas que podríamos, bueno, esto ya ¿no? Digo, bueno, y siendo ahora un poco más crítico, además de lo que ha dicho Pera, que el desconocimiento en algún momento de alguna línea concreta, también venía acompañado de personas de las que conocíamos que investigaban sobre el área que decían que no, no podían evaluar, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una lista de revisores que te da la plataforma, tienes un cierto desconocimiento a veces por algunas áreas que no dominas, dominas más uno que otro, y a veces tenemos la realidad cruda de gente que no puede o quiere o no se siente corresponsable para el proceso de evaluación. Entonces nos creaba tensión, las listas se nos iban acabando, ¿no? Entonces, ¿qué posibles alternativas o mejoras a implementar en el futuro nosotros vemos? Entonces plantearemos una, pero al mismo tiempo eso nos plantea un reto como sociedad, ¿no? Entonces, nosotros creemos que un gran insumo que tenemos son los grupos de trabajo de la CEIEM. Y aquí hay un líder, ¿no? Entonces, nosotros a veces creemos que dos personas para gestionar toda la complejidad de las líneas de investigación y los problemas finos que se abordan es insuficiente, ¿no? Entonces, poder contar, por ejemplo, ampliar un poco el equipo, el comité científico, incluyendo, dándole un papel protagónico a los líderes de los grupos a la hora de tomar tanto para asignar posibles evaluadores, buscar consejos, ¿no? Con ellos, y o en el momento de los momentos de repánico, que es cuando hay casos de conflicto en las revisiones recibidas, porque ellos conocen más, con más finura, el grupo o la línea de investigación del cual el grupo suyo reflexiona, podría ser una posible alternativa. Claro, eso plantea un reto. Eso plantea un reto que también implica tirarle un guante a los líderes de grupo que ya tienen un trabajo dentro del simposio y sería revisar el papel de los líderes de grupo tanto en la asignación como en el proceso de revisión. Esto sería una primera cuestión que dejamos en este sentido. Pero es verdad que la realidad dura es que a veces se nos agotan los revisores. Entonces esto es un reto que también tenemos por delante. y bueno, y en cuanto al proceso de evaluación, pues también en nuestra edición, pues bueno, tuvimos encontramos alguna problemática derivada del uso de la plantilla, tanto para la modalidad de póster como para la modalidad de comunicación, y de igual modo alguna dificultad vinculada a la calidad de las revisiones recibidas o a esas contradicciones que apuntaba antes Berta, a veces bueno, a esa calidad y a las contradicciones en el proceso. Las soluciones que hicimos nosotros fue, decidimos que, bueno, las propuestas que incumplían, que no se adherían a la plantilla, pues se rechazaron. O bueno, no de primeras, pero como aquí hay un proceso en el que sí que se permite una revisión, pues bueno, se les advirtió a los autores que debían eh, adherirse al formato correcto, a la plantilla. Y bueno, los casos en los que la calidad o las contradicciones eran muy evidentes, pues bueno, se buscó esa tercera revisión, con lo que eso conlleva el trabajo que conlleva para las personas que ya han revisado y que siempre, pues bueno, siempre tirando mano de gente que conoces, de amigos, de por favor, y siempre con prisa, claro, porque los procesos, los tiempos son muy cortos y siempre necesitamos que, bueno, pedir un favor y por favor y con prisa, para ayer, por favor. Bueno, y ante eso, las posibles alternativas o mejoras a implementar que nosotros vemos es, por una parte, incluir criterios específicos sobre el uso de la plantilla. No sé, Berta, si ya en las ediciones posteriores a la nuestra, como lo insistimos tanto lo verbalizamos tanto nosotros, no sé si ahora sí queda recogido, ahora cuando te oí hablar parece que sí. Y luego, pero ojo, esos cambios, esos criterios específicos en el uso de la plantilla también deben estar acompañados para que el autor tome conciencia de los criterios de evaluación
que se le aplican a la hora de enviar una comunicación. O sea que el input de la plantilla tiene que estar relacionado directamente relacionado con lo que se va a evaluar en la... Y después, Se te ha ido el micrófono, Edelmira. Sí, ahora, se te va el audio. Se te va el ahora, audio. ahora sí, Ahora sí. Dile. ¿sí? Y entonces el gran reto que tenemos ante esto sería revisar el... Edelmira, se va y se viene. No sé si lo tienes bien conectado, porque va y viene, ¿eh? Se te oye a cachitos. Ahora se Ahora sí. oye mejor. Vale, a Ahora ver si... bien, ahora bien. Vale, perfecto. Entonces, como alternativa, que yo creo que me he puesto nerviosa porque este es el tema complicado, ¿eh? O sea, que el ordenador me lee, ¿eh? Los sentimientos. Entonces, claro, está el tema gordo que es el rigor de las evaluaciones. Claro, y el rigor de las evaluaciones se complica cuando no es tu línea de investigación. O sea, no tienes experticia, ¿no? En la línea, en la temática o en el focus de la evaluación que te plantea. Entonces, claro, la plantilla y los criterios de evaluación para nosotros tendríamos que ayudar o bien al investigador joven que se hace corresponsable y es evaluador, o al senior que tiene mucho trabajo pero que también tiene que ser corresponsable con la evaluación, no a que las revisiones tienen que ser fundamentadas y formativas. ¿Qué quiero decir con esto? Es un reto complejo, ¿eh? Es complejo porque sobre todo lo vemos cuando los revisores colocan la categoría cambios mayores, porque a veces piden unos cambios mayores que son imposibles de resolver en el tiempo que les disponen los autores para revisarlos. Entonces yo creo que esa nomenclatura de categorías, de valoraciones, tiene que estar muy acompañada de una revisión fundamentada. Berta habló hace un rato incluso de algo más complicado que nos hemos encontrado, que es la subjetividad del marco. A veces hay que mirar el contenido de algunas revisiones y formativas, porque también tienen que promover que en el tiempo que disponen los autores sea factible realizar los cambios. Entonces, esto es una dialéctica complicada. Entonces, ¿qué reto supone incorporar estas alternativas que nosotros proponemos? Para mí, ampliar el equipo de personas en la toma de decisiones científicas. 2 personas es insuficiente. Y por tanto volvemos al primer punto del que ya hemos hablado. Con Pera y yo hablábamos, hombre, la experticia que tiene un líder de grupo nos podría ayudar a ampliar este comité científico, sobre todo en estos momentos de contingencia, en los que hay que tomar decisiones complicadas, ¿no? Y muy ligadas a una área temática concreta. Y después, yo también pongo sobre la mesa lo que ya ha sacado Berta después de las discusiones que tuvimos nosotros, y Pera y yo coincidimos que es un tema importante. Repensar, y mira que tenemos visiones diferenciadas, Pera y yo, pero sí que veíamos que se tiene que repensar la anonimización de la autoría y o de las revisiones, porque esto a lo mejor puede ayudar a fomentar, puede ser una visión ingenua, porque no he hecho investigación de esto, a fundamentar mejor o poner más rigor a la hora de hacer las evaluaciones. La anonimización a veces es falsa, porque es una anonimización que es fácil. Yo he trabajado sobre la línea del pensamiento del profesor basado en el modelo tal, en un modelo de conocimiento total, autores, blanco y en botella. Entonces, ya la anonimización es ciega porque los autores no están, la cita no está, pero el contenido no. Entonces, hay una simetría que yo creo que tendríamos que reflexionar. En relación a Berta, ¿puedes pasar o Pera la segunda diapositiva? En relación a una segunda pregunta que yo creo que va ligada a los perfiles, fue muy divertido hablar de los perfiles el día de la reunión, divertido porque nos llevó a pensar bueno, ¿qué queremos, no? Entonces, hay una pregunta que Berta nos coloca que es bastante puñetera, que es interesante para discutir, y es ¿qué equilibrio de perfiles queremos fomentar? Entonces, claro, cuando nos reunimos con Pera, ahora en pequeño comité, pensábamos, oye, responder a eso implica responder a 4 preguntas implícitas.
que no son menores, porque es profunda, ¿no? Son profundas. ¿Qué simposio queremos? Para responder a esto, ¿para qué queremos el simposio? ¿No? ¿Cómo se diseñan las actividades diferentes del simposio y para quién es el simposio? Entonces, porque claro, dependiendo del actor, puede que encontremos valoraciones diferentes en las encuestas de evaluación. Entonces, aquí hicimos lo mismo, mantuvimos el mismo estructura de hablar de nuestra experiencia y plantear mejoras y retos que se nos lanzan para poder responder a estas preguntas. Y bueno, pues imagino que será una dificultad con la que nos hemos encontrado todos los comités científicos, es cómo se organizan esas sesiones, qué criterios seguimos para organizar las comunicaciones, los pósteres, los seminarios, y también cómo dinamizarlos, ¿no? Pues bueno, nosotros en la medida de lo posible, pues hicimos un poquito de encajes de bolillos, también apoyados siempre por la junta directiva, siempre, ¿eh? Pues intentamos organizarlas o por contenido matemático o por líneas de investigación, en la medida de lo posible, que no siempre se puede porque esto es una decisión, siempre está condicionada a lo que reciba cada simposio. Vale, entonces, en este sentido, nosotros qué alternativas o mejoras vemos como usuarios de la SEIEM ahora, ¿no? Después de la experiencia vivida. Entonces, claro, nosotros vemos que es imposible, es bastante necesario definir o explicitar ejes consensuados para organizar las actividades formativas. O sea, que no puede ser subjetivo de las personas que en ese momento estén gestionando la problemática con la que se encuentran, ¿no? Entonces, eso requiere de explicitar ejes consensuados para organizar las actividades formativas y al tiempo definir la naturaleza de las sesiones, por eso lo vamos ligando también a los perfiles. Y por eso pusimos aquí los dos elementos que me encantó que Berta nos los recordara. Uno es cuáles son los objetivos de la SEIEM y el simposio, cómo es un instrumento para conseguirlo, porque ya los resaltó con negrita. Y después la naturaleza del tiempo y de las actividades que se ofrecen en el simposio. Entonces, claro, definir la naturaleza de sesiones es complicado, porque entonces te vas a un modelo de congreso o a otro, de los que somos usuarios dentro del área a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, grupos fijos, grupos variables, grupos híbridos, es decir, seguir a mis compañeros o a mis para cuando presentan o a los colegas con los que tengo cierta sintonía, cuando presentan, distorsiona la sesión. ¿O es mejor mantener unas sesiones variables y unas fijas para generar espacios de reflexión y buscar los perfiles, estos del que hablaba Berta y del que estuvimos discutiendo en la sesión pasada? Esto es un reto, pero eso implica definir y explicitar ejes consensuados y definir la naturaleza de las mismas. Y entonces, ¿qué reto tenemos? Revisar si el contenido de las actividades que se proporcionan ahora mismo en el simposio permite implicar realmente a los participantes. O sea, todo el mundo se siente parte de la SEIEM como un espacio para, esto lo tendríamos que definir, ¿no? En implicar a los participantes en las diferentes sesiones de discusión y o crear mecanismos de distribución de los socios en las distintas sesiones de la actividad previo al simposio. Es decir, yo sé a dónde voy y por tanto la persona que lidera esa sesión puede contar conmigo o no, y cómo esto se puede generar. No tenemos la solución, o sea, estamos diciendo retos que creo que se desprenden al intentar dar respuesta a estas preguntas. Seguimos con la otra y ya vamos a acabar para no ser tan pesaditos, ¿no? ¿Esto qué nos llevó? Nos llevó a plantearnos esta idea de buscar el equilibrio de los perfiles y dar respuesta a estas 4 preguntas, nos lleva a plantearnos qué ofrece el simposio en este momento y qué cosas tendría que evolucionar o no atendiendo a la realidad de la investigación y a las exigencias de la investigación actuales, que no son las de hace X años. ¿Me explico? Y entonces nos encontrábamos estuvimos discutiendo, y esto también lo estuve discutiendo por la mañana, aprovechando que también estaba Miguel Ángel Montes, que es un usuario también de la SEIEM, y por la tarde con Pera, veíamos que, claro, que hay como 3 grandes focus ahora, actualmente. Investigación, por otro lado, innovación, si quieres, docencia, formación en docencia universitaria,
pero también está la transferencia y ahora es un hecho que ahora formamos incluso algunos de nosotros parte de una red de transferencia de la investigación. Entonces, la pregunta es, claro, si nosotros hablamos de la investigación, claro, lo que ofrecemos en el simposio, ¿a quién va dirigido? O sea, ¿quién se siente más cómodo? ¿Quién la aprovecha más? ¿Nobles o seniors? ¿O por separados? ¿O hay una relación de correspondencia, de vínculos en sesiones de unos y otros, pero realmente? Porque en la sesión de jóvenes investigadores viene un investigador senior o dos, no todos. Después no hay más momentos de encuentros para intercambiar opiniones o no, lo ponemos allí. Por eso ponemos en línea roja lo que se podría mirar de cara al futuro. La transferencia la ponemos de manera por allí, o sea, es un reto de futuro porque está presente, ¿eh? Y de hecho ya estamos involucrados algunos o muchos de los grupos de investigación de investigadores de la CIEM en la red de transferencia. Y por otro lado está la innovación, la docencia universitaria, la innovación, que hemos vuelto a recuperar esto de los objetivos principales de la sociedad y había uno que está en negrita, que es el penúltimo, que dice favorecer activamente la cooperación e intercambio entre investigación y docencia en todos los niveles educativos. Y entonces el reto que nos planteábamos era, hay un espacio real para investigadores y formadores, este sí hay, el espacio de formación y docencia universitaria, ¿no? Pero la pregunta ¿es ese espacio de formación o ese espacio es para comunicar o compartir experiencias de innovación en docencia universitaria? Va ligado a bueno, tendríamos que mirar y volver a discutir sobre este tema. Y luego quedarían los docentes, ¿no están? ¿Pero por qué no están? Porque no queremos que estén, porque el simposio no puede dar respuesta y entraríamos, el producto del simposio no alimentaría o nos estamos dejando esta relación o la hacemos de otra manera, simplemente. Entonces, esta es la reflexión que nosotros hemos compartido y si estamos atentos a discutir con ustedes y a compartir más ideas. Muy bien, muchas gracias, Ede y Pera. Muy completo, ¿eh? A ver ahora, Clara, ahora se os va a quejar de que... No, no, queja ninguna porque hay, bueno, quedaban esas dos preguntas ahí cuando esto, y digo, bueno, vamos a ver, ¿qué estándares científicos queremos para el simposio? Pues obviamente queremos estándares que garanticen la calidad de los resultados que se presentan y me he permitido copiar esta captura ahí de la primera imagen de los objetivos de la SEIEM que permitan mantener un espacio de comunicación crítica y debate sobre investigación en educación matemática, donde plantear cuestiones, transmitir e intercambiar resultados, profundizar en las elaboraciones teóricas y mejorar y validar los diseños metodológicos. O sea, está claro que los estándares están marcados por los objetivos de la sociedad. El simposio para mí, siempre ha sido el lugar de reunión de los miembros de la sociedad, el lugar de encuentro en el que podemos, pues eso, compartir los resultados, las experiencias, lo que queramos llamar, pero es el espacio de comunicación por excelencia. Hasta ahora yo creo que ha sido el simposio. ¿Queremos que siga así? Yo creo que sí. Yo sí quiero que sí, como miembro de la SEIEM, quiero que siga siendo ese espacio. Pero sin olvidar que estamos hablando de comunicarse, que lo que tenemos en común todos es que queremos hacer la ciencia, estamos haciendo ciencia, ¿no? Entonces, queremos que transmitir nuestros resultados. No somos una cuadrilla de amigos que se junta en cada septiembre para intercambiar nuestras aventuras, que a lo mejor también hay espacio para eso. Claro, eso me lleva a una cuestión que ha surgido un poquito con lo que estaban hablando Pera y Edel de, del modo de organizar los simposios, ¿no? Porque, claro,
tengo muy reciente, bueno, ya no tan reciente, como dice Edel, ¿no? La parte de la organización desde la organización local del simposio, ¿no? Entonces, pero creo que es el tema de la organización del simposio es un debate que yo ya lo he vivido varias veces, no sé si lo recordáis, cuando antes el simposio siempre, con los primeros simposios a los que yo fui, acababa el domingo. Y hubo un momento de debate en el que en la sociedad se decidió que los fines de semana la gente no tenía por qué estar trabajando, porque consideramos el simposio como un espacio de trabajo, obviamente. Y entonces cambió la duración del simposio. ¿Qué pasa? Pues que en el momento en el que decidimos que el fin de semana no se trabaja, el viernes por la tarde ya no se pueden programar sesiones porque la gente está volviendo a sus casas y entonces nos encontramos con que hay muchas comunicaciones porque podemos hacer dos cosas. Hemos acortado, o no es que hayamos acortado, sino que el tiempo es el que es y entonces o hay que hacer muchas sesiones paralelas, entonces la gente va variando de una a otra y no se produce lo que podría ser una sesión homogénea, o sea, no homogénea, sino que la gente pueda estar en una sesión debatiendo diferentes comunicaciones, aunque se intentan organizar para que tengan un tema común y así, pero hay tantas paralelas que no se puede atender a todo o habría que ser muy selectivos y entonces admitir muchas menos comunicaciones. Eso tenemos un riesgo y es que se pierde la capacidad de espacio de comunicación, ¿no? Si restringimos mucho las comunicaciones que se pueden presentar para poder ir a todas, entonces vamos a perder la comunicación, el intercambio y tal, porque luego, claro, ¿qué tipo de interacción queremos que ocurra durante el simposio? Pues volvemos otra vez a los objetivos, que son contribuir a la presentación de resultados de investigación en foros y encuentros y mantener contactos y promover la colaboración con grupos de investigación. La colaboración entre los grupos, la manera de promoverlo es que la gente de un grupo participe no solo pueda ir no solo a las comunicaciones de su grupo, sino también a las comunicaciones de otros grupos. Porque si no, pues si solo voy a ver a los míos, pues no me voy a relacionar con otros, ¿no? Otra de las cuestiones que han comentado Edel y Pere era la dificultad a la hora de asignar las revisiones, ¿no? Vuelvo otra vez a otra de las preguntas que se había planteado. Como ellos nos comentaron esa dificultad que habían tenido, lo que hicimos el año que estuvimos Nuria y yo de comité científico fue mandar a todos los socios y socias de la SEIEM un cuestionario en el que les pedíamos que manifestaran su área de experiencia, de expertise, su líneas de investigación, su experiencia, para que se sentían capacitados para evaluar. Y además también pedimos, que me parece importante, el año de lectura de la tesis doctoral, que parece una absurdez, pero bueno, pues es una manera de clasificar en seniors y en juniors, no basándonos solamente en el conocimiento de las personas, porque no conocemos a todas las personas de la sociedad, ¿no? Porque, claro, conocemos a mucha gente, sabemos más o menos de cuáles son sus afinidades o tal. Eso nos facilitó la asignación un poquito más orientada en algunos casos. Otra de las dificultades que hay, creo que se ha comentado, pero solo, o sea, de pasada, así, al final estábamos comentando que, claro, el anonimato de las comunicaciones solo es por una parte, porque el revisor que está revisando, en el momento en el que tiene medio conocimiento del área, de la línea de investigación, enseguida
muchos sabemos, podemos deducir de quiénes son los autores, ¿no? Eso es un tema que me parece que es bastante interesante el llegar a, no sé, discutir a ver si es conveniente o no, que bueno, yo como revisora sé de quién estoy revisando, aunque nadie me lo diga, pero haces una búsqueda así rápida y enseguida lo puedes encontrar, y en cambio la persona a la que le estoy revisando no sabe quién soy yo. Entonces eso da una sensación de indefensión en algunos casos, o sea, pueden producirse situaciones de indefensión, de malos rollos, de seguro que ha sido fulanito el que me ha revisado porque mira lo que me ha dicho, porque mira que me ha tal, que puede de alguna manera eh, enturbiar el proceso de revisión, que tendría que ser un proceso mucho más claro y más, no sé, transparente, yo creo. Ahí sí que esto. Y a ver, ¿qué otra cosa tenía por aquí? Ah, lo de la plantilla que han dicho, que es otro de los temas que me parece que es fundamental. Me acabo de meter en la página web del próximo simposio y la plantilla no está fácilmente accesible. Entonces, ese es un problema. Ese problema recuerdo que lo hemos tenido cuando hemos estado revisando para el comité, que te mandan una plantilla, pero que no es la plantilla actual, porque es una plantilla que en su momento el investigador principal del grupo se descargó o tenía en el ordenador de no sé qué, y entonces se lo ha pasado a todo su grupo, y entonces todo el grupo ha mandado con una plantilla que ya no es válida. Entonces, eso, mientras estábamos aquí hablando de la plantilla, he hecho una búsqueda rápida en la página del simposio y hay que ponerla. Hay que ponerla y hacérsela llegar. Yo diría, mi opinión, yo ya ni estoy en junta ni estoy en nada, pero mi opinión es que hay que hacérsela llegar a toda la gente antes de que se cierre el proceso de las comunicaciones. Porque está claro que hay que, en el nivel de comunicaciones que se reciben, y como decía Pera, en 2 personas solo para gestionar todo el proceso es poca gente, o sea, es una carga de trabajo muy alta para lo que esto. Entonces, si no si no hacemos los que enviamos comunicaciones por facilitar la labor a los revisores, que eso es una cuestión que deberíamos intentar, ¿no? Yo bastante labor hace la gente que organiza los simposios, tanto el comité científico como el comité local, como todo, como para pues poder intentar hacérselo lo más fácil posible. Pero también es cierto que al que va a mandar una comunicación, un investigador novel que va a mandar una comunicación al simposio, se pone a buscar, no encuentra la plantilla, se la pide a su director de tesis, y el director de tesis tiene una por ahí de cuando sea y ya la hemos liado. Entonces, claro, rechazar directamente porque esa plantilla no era la correcta es un fastidio muy grande para el investigador novel. Pero claro, no rechazarla supone voy a corregirlo todo. No, no puede ser. Y yo creo que, que agradezco también a, a la Junta que nos haya permitido participar en esto, que era lo primero que tenía apuntado aquí, que tenía que decir y no lo he dicho. Y nada más. Y Muy se está bien. riendo del mira y pera, que de mí, No, no porque les hagas caso. soy Siempre, así siempre de sonríen desastre ellos. siempre, pero no pasa nada. Yo Bueno, gracias, soy así. Clara. Gracias. A José vosotros. María, que quedas tú el representante con las reflexiones con Irene. Sí, bueno, además yo sabía que íbamos a llegar a este punto, de ser las 6:30, que todas las preguntas se iban a haber abordado ya, y entonces, bueno, pues mi enfoque es un poco diferente, casi de cierre, conclusiones y muy visual, para no enredar más y que el debate que se ha querido abrir a toda la sociedad, pues se abra finalmente a toda la sociedad, aunque sea un ratillo. Desde luego,
coincido con todos mis compañeros y compañeras de comités científicos previos en aplaudir esta idea. O sea, el espacio entre simposios es muy grande, es un año entero. La asamblea no da lugar a los debates. Los cafés los utilizamos para muchas otras cosas en pequeños grupos. Entonces, bueno, estos momentos simposios para el debate abierto de toda la sociedad, pues creo que son tremendamente valiosos y ojalá creemos una cultura, ¿no?, de debate y de discusión. Entonces, dos son las ideas que quiero lanzar que de alguna manera pues, vienen avalando todo lo que ya han expresado previamente Delmira y Clara. El primero, cuando vi la tabla de datos de Berta, la primera, aunque ya la habíamos discutido un poquito en la reunión previa de preparación, es que me ha venido a la cabeza mi época de juventud en análisis numérico y de, mira, eso es un algoritmo convergente, ¿vale? ¿Y qué es en lo que estamos? Es un proceso iterativo, simposio tras simposio, en el que vemos que al final se estabiliza, los resultados básicamente son los mismos y converge a una solución. El gran problema es si la solución a la que converge es la que queremos o no queremos, que parece claro que no, pero es que la única forma de que la convergencia sea una solución que realmente nos satisfaga y nos haga sentirnos más felices con el simposio y con todo el proceso, no es depurar el algoritmo. Entonces, nosotros lo hemos vivido como comité científico con el comité científico, porque el margen de depuración es muy pequeño. Hay pequeñas decisiones que se pueden tomar. Por poner un ejemplo, cuando Pera comentaba ahora esa forma de cómo organizar por sesiones paralelas las comunicaciones por temáticas, mira, podemos hacer 50.000 filigranas con ese asunto, pero al final hay un espacio muy reducido en el que las tenemos que meter y el gran problema no es la calidad de las comunicaciones que lo hemos visto antes, el problema no es dar cabida a todo el mundo, el problema es que el espacio de discusión es lo que echamos en falta. Entonces, si las restricciones vienen también marcadas por el tiempo y los espacios, pues el algoritmo lo podemos depurar, pero tampoco nos va a resolver el gran debate de fondo. Entonces, lo que vengo a decir aquí es que si no cambiamos la propia ingeniería de caminos, nos encontramos como comité científico, sobre todo quienes lo coordinamos, con una falsa sensación de poder decidir cosas. Y al final nos damos cuenta que podemos decidir muy poco, que lo que podemos es afinar procesos, hacerlos más eficientes e introducir pequeños cambios, pero que el auténtico debate es qué simposio queremos, para qué queremos que sea este simposio, qué nos aporta como sociedad. Me ha recordado también esta frase que se ha popularizado mucho con Spider-Man, pero realmente no es de Spider-Man, esto viene de la época ya de Damocles, el de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro, ¿qué le ocurre al comité científico? Que es la parte por la que estamos invitados en este punto 3. Pues que tenemos mucha responsabilidad y muy poco poder, siendo muy, muy claro. Y además me alegro de que no tengamos mucho más poder, porque realmente no estamos hablando de un congreso al uso. Yo siempre lo he vivido como una responsabilidad entre colegas, entre compañeros, entre personas que nos unen, estar en una misma sociedad, y para mí no es un congreso al uso. No hablamos con extraños. Nosotros como coordinadores además no tenemos anonimato. Somos nosotros con nombres y apellidos, vemos quiénes son los revisores, vemos quiénes son los autores y nos duele cada pequeño conflicto que surge en el proceso de revisión. Nos duele enormemente porque las personas que están detrás generalmente las conocemos a todas y sabemos lo que conlleva. De la misma manera que estoy convencido que la sensación de rechazo en un simposio de nuestra sociedad que viene por la revisión de colegas y compañeros nuestros nos duele mucho más que un rechazo de una publicación en una revista JCRQ1 o nos duele más que un rechazo de un congreso internacional del tipo que sea. Entonces, claro, teniendo en cuenta estas cuestiones, pues lo que tenemos realmente que poner sobre la mesa es un punto de encuentro, como ha dicho Delmira, es un espacio formativo, es un espacio de colaboración, es un espacio de refuerzo de la sociedad, por supuesto con rigor científico. Entonces, replantémonos realmente cómo aprovechar esos 2 días, que al final se quedan 2 días, aunque esté roto en trocitos, que tenemos dentro de nuestro simposio. A partir de ahí luego surgirá el algoritmo. Pero mientras sigamos simplemente retocando el algoritmo y depurándolo, yo creo que no vamos a salir. Ya, o sea, ya hemos alcanzado está exhausto el algoritmo y la tolerancia ya es la que es. Vale, entonces, esto es lo que quería decir aquí un poquito. También, por otra parte, con las 3 puertas quería ilustrar que el comité científico, más allá de todo el proceso de revisión, que nos estamos concentrando mucho en el proceso de revisión, claro, tiene mucha más responsabilidad y luego ahí se amplía el comité, ya no solo están las 2 personas que coordinan y enlaza, por un lado, y es algo muy bueno, con el comité local, es un gran punto de enlace entre el comité local y la propia junta directiva. Entonces, al final sí que hay 3 puertas
que trabajan de manera conjunta y coordinada y, y esa labor del comité científico pues también hay que ponerla en valor. La segunda imagen que he querido poner es, bueno, aquí sale Irene, yo no salgo en esta imagen, pero es poner también un poquito el lado bueno de la historia. Es ver el vaso, vemos que hay dificultades, no cosas malas realmente, sino cosas mejorables, ¿no? Que es como lo estamos enfocando, pero también vamos a ver el vaso medio lleno. Yo creo que tenemos una fortaleza de partida y la estamos viendo también en los datos, hablado por datos, que es la cohesión interna que tenemos como sociedad científica. Nos estamos defendiendo de manera muy coordinada y muy unidos en grandes amenazas que ciernen sobre nuestras cabezas. Estamos viendo muchas, vinculadas a la formación del profesorado, a los nuevos planes de estudio, vinculadas al respeto o no respeto por parte de otras áreas de nuestro propio reconocimiento, a pesar de la trayectoria demostrada. Lo estamos viendo con estos grados que también tratan de surgir y que nos dejan un poquito... Pero estamos respondiendo de forma muy cohesionada y muy coordinada. El número de socios y socias de SIEM está creciendo de manera espectacular. Es una sociedad que no está muriendo, al contrario, está muy viva. Lo estamos viendo en el rejuvenecimiento de nuestros miembros y en el relevo generacional, donde en cada simposio vemos cada vez más gente joven y un crecimiento también de jóvenes investigadores e investigadoras. Bueno, pues eso que nos hace fuertes y que además se ve en la asistencia a los simposios, donde sigue siendo una asistencia muy alta, a pesar de que las fechas nunca jamás encajan en nuestras agendas de calendarios académicos, bueno, pues quiere decir que a pesar de todo, pues es un simposio realmente sano en ese sentido. Entonces vamos a aprovechar esa fortaleza para todavía sacarle más jugo a esos 2 días que compartimos en distintas sedes. Otra cosa sobre la que llamar la atención, bueno, pues sabemos que hay pequeños problemas en el proceso de revisión, pero aquí tengo algunos datos del último. Hubo 67 comunicaciones, 49 de ellas fueron revisadas 2 veces, no fue necesaria una tercera revisión. En 18 de ellas hubo que recurrir a una tercera revisión, pero al final esto nos lleva a que ha habido 152, en el último simposio, 152 personas involucradas en la revisión científica de alguna de las aportaciones al simposio. Eso es mucha gente trabajando para que salga adelante un simposio. Y debo decir que son 152 personas que aceptan revisar sobre un total de llamadas de 158. Es decir, solo hubo 6 personas y 4 puedo decir que con motivos muy justificados y la mayoría de ellos muy felices, una plaza a punto de salir, un niño o una niña a punto de nacer, que no pudieron llevar a cabo la revisión. No llega ni al 4% de rechazo cuando se les propone algo en las agendas que todos tenemos que siempre están saturadas. Entonces, a mí también me parece que es un dato poner en valor del compromiso que tenemos con el simposio. La forma en la que esa carpeta que antes mencionábamos, antes de iniciar el webinario, de carpeta para compartir, que ahora va a llegar también al nuevo, cada vez más depurada, bueno, pues es un aprendizaje que afortunadamente sí somos capaces de trasladar de simposio a simposio. Y se ve como esas ideas de quien lo ha sufrido, lo ha vivido y también ha visto las cosas buenas, pues va pasando esa información al siguiente comité que intenta también mejorar las cosas. Aún así, creo que efectivamente realmente el gran planteamiento es cuál debe ser el sentido del simposio y qué tipo de simposio queremos ver. Hay algunos matices y pistas que nos dan las personas cuando evalúan. Lo he visto antes marcado en el resumen que ha presentado Berta. Cuando tratan de comparar en alguna ocasión con los grupos de trabajo y ese ambiente con las reuniones intermedias y la forma en la que se estructura el grupo de trabajo, incluso criticando que a lo mejor ahora hay un grupo de trabajo que está cayendo en la trampa de también hacer comunicaciones, en lugar de mantener otro espíritu mucho más interactivo, crítico y de discusión. Bueno, pues si eso es un modelo que nos gusta, pues ya nos dan una pista, ¿no?, de cómo funciona la interacción. Están poniendo en muchas ocasiones referencias de otros simposios y congresos a los que asistimos, que nos parece que nos hemos sentido mejor, ¿no?, o que hemos visto que eran más constructivos, con un feedback más útil y que nos ha permitido crecer y que da lugar a distintos trabajos que están iniciándose, trabajos ya desarrollados, trabajos intergrupos o interuniversidades, pues también nos da una pista de, bueno, esto se valora bien, eso se valora bien, cuántas de estas ideas podemos asumir en la organización del simposio. Entonces, bueno, pues también este es el lado bueno de la historia, igual que este debate yo lo coloco en el lado bueno de la historia.
también, ¿no? Que es, bueno, nos estamos planteando y es bueno y así crecemos y evolucionamos y vamos dando forma a los simposios, que entre todos discutamos qué es lo que queremos. Y ahí hay que tener en cuenta que el comité científico y quienes lo coordinan normalmente, pues estoy seguro que me lo van a confirmar con la cabeza, con el dedo, como sea, Edelmira, Pera, Clara, que están aquí presentes, y no Irene si estuviesen. Nosotros sí sentimos esa responsabilidad, porque sentimos que estamos tratando de sacar adelante lo mejor posible, junto con el comité local y la Junta, un simposio que es nuestro. O sea, que lo sentimos muy nuestro, que no le tenemos el mismo cariño a ningún otro congreso o simposio. Es el simposio de nuestra sociedad. Y es un punto de encuentro también y de colaboración y de fortalecimiento de relaciones y de empuje a los jóvenes investigadores. Entonces, bueno, pues todos al final reman un poquito en la misma dirección. Y si aún así no llegamos a la solución óptima que queremos, pues entonces lo que hay que revisar no son los pasos del algoritmo, sino hacia dónde tiene que apuntar, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo realmente del algoritmo? Entonces, yo llevaría la discusión ahí, aquí igual lo que hay que replantearse es el modelo, el modelo de simposio. Muy bien, muchas gracias, José María. Bueno, ya Pere lo ha indicado aquí. Turno abierto de discusión con los participantes. Si ahora queréis, dejamos de compartir porque así nos vemos todos. Mm, si no terminamos a las 7, pues con la interrupción que hemos tenido podemos terminar a las 7:05, ¿no? 7:10 para tener este tiempo, pero sobre todo para escuchar vuestras reacciones. Y sobre todo con este apunte, de José María, ¿eh? Queremos, ¿no? Ver siempre el vaso medio lleno y los puntos positivos y lados buenos, porque si abrimos este debate justamente es para introducir eh, mejoras a un proceso que valoramos mucho. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, primero muchas gracias por el trabajo que hay detrás. Yo creo que casi que podríamos tener un webinar sobre cada una de las preguntas que habéis planteado, porque son preguntas de calado, son preguntas profundas que no creo que podamos ni siquiera estar de acuerdo en una primera respuesta a priori, ¿no? Yo creo que hay una pregunta por encima de todas, lo hablaba hoy con Edel, y es ¿qué SEIEN queremos? No vamos a discutir sobre esto, pero creo que según la serie en que queramos, el simposio será un reflejo de eso también. Em, yo hay cosas, yo he vivido la serie siempre como usuario, que he tenido pues, sensaciones de cómo funcionaban. Lo que planteaba José María sobre la falta de poder del comité científico para algunas cosas, pues, es así. O sea, yo creo que he tenido experiencias donde, por la dinámica de la SEIEM, por cómo estaban establecidos las inercias, tú envías una revisión, o sea, tú envías una comunicación, y ahora voy a decir algo muy impopular. Mi sensación muchas veces en la SEIEM es que es una lotería. Tú intentas enviar algo bien escrito, pero es una lotería lo que pasa en la revisión. Una lotería donde puedes intentar conseguir con un trabajo de calidad y demás, tener muchas papeletas buenas, pero te pilla un revisor que pasa lo que pasa ahí, em, y resulta que tienes una comunicación aceptada con cambios y otro con cambios, con una revisión, cambios menores o cambios mayores, da igual, con una revisión muy superficial o muy buena, da igual, un rechazado con una revisión, sea como sea, y la decisión ya está tomada. O sea, la decisión no recae en el comité científico, sino que por la inercia, aceptado o rechazado implica rechazado. Es verdad que mi experiencia es en el CERME. En mi grupo del CERME, la dinámica es que la decisión sobre aceptar o rechazar una comunicación la toma en el grupo, el CERME, sabéis que funciona por grupos y tal, la toma el responsable del conjunto de comunicaciones, no el general de todo esto, sino en el grupo. Entonces, claro, cuando dices, tengo hasta ahí un rechazado, pero el rechazado, no, por ejemplo, no pone argumentos sustanciales encima de la mesa y se envía a un tercer revisor, pues tú te quedas un poco con cara de tonto, la verdad. Y creo que es lo que decía José María en cierto sentido, es cambiar el algoritmo. Es decir, si son los responsables de las actas, que a lo mejor habría que ampliarlos para que sea un trabajo viable, los que toman la decisión, claro, implica leerse más en profundidad las comunicaciones, implica leerse más en profundidad las revisiones, pero que no sea un semáforo en verde y en rojo según las revisiones.
¿no? Em, y luego para mí la otra cuestión de fondo es a qué modelo, podemos pensar los modelos establecidos de simposio nos queremos acercar. Y yo veo como los dos de referencia, o dos, tres, tendríamos el PME, el CERME y el ISME, ¿no? El ISME quizá por masivo no lo tenemos tan en cuenta. Pero claro, o sea, si queremos tiempo para discutir, nos acercamos a uno de los dos modelos. Si queremos 25 minutos por comunicación, con 15 minutos, 10 minutos de presentación, tal, eso fomenta la discusión como lo hace. Entonces, habría que cambiar la dinámica de presentación, que es una cuestión profunda y con la que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Entonces, bueno, ahí habría que plantearse eso, el formato que queremos. Y ya está, esa es más o menos mi reflexión. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Mariana. Sí, yo seguía un poco la línea de Miguel Ángel, pero creo que también hay que pensar en nuestra manera de concebir la investigación y la intolerancia que muchas veces mostramos como colectivo y más unos que otros cuando hacemos las revisiones. Entonces, yo creo que hay un cambio de mentalidad que tenemos que hacer, una revolución científica que tenemos que operar. A veces venimos de una historia que igual muchos no habéis vivido y la tenemos que superar. Entonces, tenemos que entender que hay diferentes maneras de entender la investigación en didáctica. Y tenemos que aceptar que haya gente que la entienda diferentemente de cómo la entendemos nosotros. Y que eso no quiere decir que sea de menor calidad que la nuestra. Solo es que estamos viviendo en un momento histórico de la ciencia de la didáctica o de la educación matemática en donde hay diferentes maneras de entender la investigación. Entonces, si creemos que solo la nuestra es la buena, no tiene sentido que hagamos un simposio de la SEIEM. Entonces, sí, tiene que haber amplitud de miras científicas. Entonces, a mí yo lo que encuentro, estoy de acuerdo en que hay que ser positivos y mirar el vaso medio lleno más que medio vacío, pero tenemos que reflexionar sobre qué nos creemos que somos cuando pretendemos que alguien que son investigadores reconocidos, pues no, yo voy a decir que esa comunicación, eso no es una investigación en didáctica. Bueno, pero ¿tú quién eres para hacer esta afirmación? Entonces, yo creo que si no cambiamos esta mentalidad, bueno, podremos cambiar algoritmos, podremos cambiar estructuras, pero yo creo que hay un cambio de fondo que tenemos que hacer, de reflexionar sobre qué queremos que sea la SEIEM y qué queremos en cuanto a investigación en didáctica. Si queremos que la SEIEM tenga una visión muy reducida de lo que es la investigación en didáctica, habrá que ver quién manda entonces, o queremos que refleje la diversidad de conceptos sobre investigación matemática que existen. El CERME nació con esta idea de reflejar la diversidad, no imponer unos conceptos de investigación frente a otros, sino dialogar, conocernos, compartir y discutir la validez de lo que entienden unos y de lo que entienden otros. Pero tenemos que darnos la oportunidad de que la podamos discutir. Si ya rechazamos al otro porque es diferente de mí, pues entonces aquí ya no avanzamos como comunidad. Y yo no siempre he tenido, yo a veces, o sea, la sensación del rechazo, yo la he tenido. Entonces, la comunidad española me rechaza, yo he tenido esa sensación. Entonces, bueno, pues allá ellos con su didáctica, ¿no? Porque en el fondo tampoco somos aquí nosotros los que vamos a dictar al mundo lo que es la investigación en didáctica. Entonces, yo creo que esta reflexión de fondo la tenemos que hacer y tenemos que superar vicios del pasado en este sentido. No encuentro la manita Gracias. para pedir la palabra. Pero ha quedado monísimo, Salvador. Sí. Bueno, teniendo en Ha cuenta habido aplausos, ha habido corazones, ha habido sonrisas, ha habido de todo. Hay muchos Podéis turnos poner palos, pedidos. si queréis. Bueno, Mariana, yo creo que estamos superando eso que tú estás diciendo y esto va por buen camino. Sí, yo en también, ese yo también. sentido, Y José María, yo soy de la cuerda de José María y la... Vale, yo voy a dar mi opinión porque aquí todos plantean preguntas y tal. Mira, yo creo que la SEIEM es una sociedad de investigación. Eso es lo primero. Y por lo tanto conlleva una parte de formación de investigadores también, ¿vale?
Y por lo tanto, no, yo no intentaría que lo confundiéramos como la comunidad de educadores matemáticos españoles, que eso puede ser otra cosa. ¿Vale? Es decir, porque si no, con los 2 días y medio, pues no vamos a tener tiempo de... Y además, como queréis más tiempo para discutir, 2 días y medio, y además de investigaciones, queremos que hagamos más cosas de transferencia, queremos que haga más cosas de innovación. Entonces, no, yo creo que... ¿Qué queremos que sea que es SEIEM, desde mi punto de vista, en la sociedad de investigadores? Por lo tanto, hay ahí espacios de debate. Y yo no olvidaría nunca el aspecto formativo. Y ese aspecto formativo está en los procesos de revisión y en los procesos de discusión. Es decir, es verdad que hay que mejorar un poco los espacios de discusión. O mejor, hablar de 20 y 20 minutos sería una cuestión técnica, pero que para que no se nos desvíe la atención, yo repito, ¿vale? Que la SEIEM es una sociedad de investigación, que el simposio es un instrumento para compartir investigación y que si quedan rescoldos todavía de lo que decía Mariana, yo creo que menos, pero que eso, y que los compañeros que están en cada momento en el proceso de decidir, ¿vale? Es verdad, tienen responsabilidad, pero el poder está escondido, pero uno asume esa responsabilidad. Es decir, y no significa que acertemos al 100%. En un momento determinado uno se podrá equivocar tomando una decisión. Y si luego alguien le reprocha, pues cuando se toma se tiene esa responsabilidad, pues nos aguantamos. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué acertar siempre, ¿vale? Pero que el proceso de revisión siempre conlleva un poquito de resquemores, que lo habéis dicho. Y de todas maneras, entre el 60 y el 70%, yo creo que es unos porcentajes que desde mi punto de vista sí cumplen lo que estamos diciendo, compartir investigación que se está haciendo en ese momento y proceso formativo porque ha habido una interacción entre los revisores y los autores. Que en relación a lo del anonimato y todo eso, yo creo que el doble ciego simulado, como tenemos nosotros, porque es verdad que cuando uno lee una comunicación sabe de qué grupo proviene, o mejor no los autores, pero sí de qué grupo proviene y eso, a mí no me parece mal, siempre y cuando asumamos la responsabilidad, la profesionalidad, la ética de nosotros como grupo. Y yo quiero pensar como José María, es decir, yo no voy a pensar mal. Es decir, que no significa que siempre acertemos. Es decir, a veces uno decide y resulta que le está dando una patada en un mal sitio a un compañero. Pero esa no es la idea, ¿vale? Es decir, ese no es el propósito, ¿no? El propósito no es dar patadas a los compañeros. Asumiendo eso, yo creo que lo del proceso de asimetría simulado que tenemos en estos momentos en el anonimato, a mí personalmente no me parece malo. ¿Por qué? Porque me apoyo en la idea de la profesionalidad del compañero, de la ética, asumiendo que puede haber un momento en que no se considera como criterio, punto. Y que nosotros también nos hemos quejado. Y maldita, es que me ha revisado alguien que me tiene ojeriza y tal, tal. Bueno, pues ya está, esto entra parte de todo esto. Tanto a nivel de la SEIEM, que a nivel de los otros tipos de congresos, que a nivel de las revistas internacionales. Así que, a resumida cuenta, yo me pongo a la cola de José María Marván en el mensaje positivo y señalo dos cosas. La SEIEM es una sociedad de investigadores, tiene que tener un aspecto de comunicar y de la comunicación, pero también formativo, y ahí entro en el proceso de revisión que se hace el petit comité en la parte organizativa y en los espacios de discusión que se hacen físicamente cuando estamos reunidos en el sitio. Y para adelante, ¿eh? Y para adelante. Y agradezco el espacio este del webinar, me ha gustado mucho, ¿eh? Además está muy bien organizado, ¿eh? La idea muy buena y la forma de plantearlo también. Sí que enhorabuena, ¿eh? Gracias, Salvador. Rocío. Hola. Bueno, pues muchas gracias lo primero a todos los que habéis participado. Yo, bueno, quiero agradecerle a José María, ¿no?, esa intervención que ha sido muy socioafectiva y me ha encantado. Y bueno, un poco también como señalaba Mariana, yo creo que sí que ha habido un cambio y sí que efectivamente tenemos que ser profesionales, esto es una evaluación, las evaluaciones yo creo que son muy necesarias, ¿no?
pero sí que yo creo que es el elefante en la habitación, ¿no? Hemos recibido algunas evaluaciones ya no profesionales, sino a veces fuera de tono, ¿no? Entonces, ese fuera de tono y ese recibir una evaluación, incluso con aceptación con cambios, ¿no? Que parecía bueno, que tú estabas haciendo una cosa que no era de nivel, yo creo que eso no es profesional. Entonces, yo abogo por unas evaluaciones profesionales, rigurosas y demás, pero cuando entran en, pues eso, marcos o esto no me gusta tal. También me gustaría destacar que evidentemente hay que entregar bueno, pues una comunicación extensa, ¿no? Y que ahora los congresos, ¿no? Que tampoco hemos hablado, ¿no? Acreditaciones y demás, es decir, estas comunicaciones en realidad no te puntúan para los exenios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para mí este punto que también de muchos congresos es de una investigación, ¿no? Que no está concluida y que te puede servir para mejorar una futura publicación de artículo y demás, creo que también es interesante que se tenga en cuenta, ¿no? Y hay veces que cuando tú planteas una comunicación donde puedes seguir más avanzando, pues es que esto no está cerrado, no hay resultados claros, ¿no? Claro, es que si te tengo que dar toda la investigación, en realidad, en ese momento del congreso, sería interesante que, que a mí me aportara algo. Hay veces, ¿no? Que yo esto lo he enviado a un artículo, ¿no? A una revista, entonces, claro, no tienes tiempo de mejora, ¿no? Pasó en uno de los grupos de investigación a los que asistí, ya lo había enviado, ¿no? Y entonces, bueno, si esto lo hubiera comentado antes, ¿no? O el debate que se sugirió. Entonces, a mí también me parece importante dejar ese punto de que no tienen que ser quizá investigaciones cerradas. Como decían, esto es un cambio total de cultura. Yo, bueno, pues no sé si esto es tan sencillo de cambiar. Aquí somos pocos, ¿no? Los que estamos escuchando y planteando las opiniones, pero sí que yo siento que hay veces, bueno, pues que se está mejorando en cómo se reciben las comunicaciones, o sea, las evaluaciones y cómo se hacen. Entonces, bueno, yo estoy por el cambio total. También, por ejemplo, 25 minutos, ¿no? 10 de es mucho. Yo estaba viendo los números, ¿no? Perdonadme que aquí salga como comité y es como se presenten muchas comunicaciones a Madrid, pues ¿dónde vamos a entrar, no? Es que eso también es importante. Entonces, bueno, hay ahora congresos con comunicaciones breves, comunicaciones extensas, incluso de minutos, ¿no? Entonces, bueno, es total. Y luego, nada, una cosa por alusiones, Clara, ya nos comentarás por qué no encuentras la plantilla, porque creemos que está así como en la página de Simposio, envío de comunicaciones, y ahí aparece, al lado del enlace de EasyChat, y para que nos digas, ¿vale? ¿Cuál es el por si tenemos que modificar algo o lo que sea? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún turno más? Hola, yo es que voy conduciendo. Soy Luis, ¿puedo hablar? Claro que puedes hablar, Luis, venga. Que me habéis pillado una tarde que se me han estropeado 4 cosas en casa a la vez. La probabilidad de que ocurra esto, de verdad, y ando entre técnicos, bueno, llamadas, nada. Simplemente quiero añadir otra cuestión. Comparto muchas de las que se han dicho, sobre todo la posibilidad de abrir a que haya investigaciones en curso, lo que en algunos trabajos llaman position paper, es decir, el indicar un poco con cuestiones sobre las que tienes dudas. Es decir, oye, me gustaría investigar aquí, ¿cómo lo ves? Porque a lo mejor no es pertinente y ya no avanzo, ¿no? Y otra cuestión, se están incorporando cada vez más personas procedentes de otros campos de las matemáticas o de la educación. Y yo creo que el interés tanto de la sociedad como del área es que hagan su investigación en didáctica de la matemática, que no continúen con una investigación en la que a lo mejor trabajaban antes porque encuentren obstáculos muy grandes. Con esto no quiero decir que traguemos con todo, perdonadme que sea sintético, pero al ir en coche abrevio, ¿no? Pero sí que quizá tenemos que darnos cuenta de que o abrimos un poco o hay un perfil muy relevante, y lo vemos cuando salen las plazas y no hay personas candidatas con el perfil del área, perdemos un porcentaje relevante de personas que si no se encuentran relativamente acogidas,
no van a intentarlo. Yo en su día cambié de área, insistí, porque tenía los garbanzos ganados. Es decir, yo ya era titular y dije, pues esto es lo mío y me voy a dedicar hasta que me salga. Y me llevé varios tortazos como todos. Pero, y todavía me los llevo, alguna vez. Pero creo que es importante que transmitamos cierta sensación de positividad, de decir, mira, inténtalo. Y a lo mejor ese trabajo inconcluso o esa idea de trabajo puede ayudarnos a no perder ese perfil. Y yo creo que eso es muy importante. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, Luis. Berta, ¿puedo hablar? Es que no encuentro Sí, dónde está sí, 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 Marita. sí. Sí, sí, Estoy como Ceneira. Salvador, no sé cómo. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo también agradeceros el espacio de debate. A mí también me ha gustado mucho cómo lo habéis enfocado. Y bueno, yo quería comentar, porque otra de las cuestiones que habéis planteado es que recae el peso únicamente sobre las dos personas que son de la Junta, todo el proceso de EasyChair. Yo no sé, porque en otros congresos como el PME sí que es cierto que hay representación de lo que es el International Committee dentro del comité científico, pero siempre hay dos o tres personas también del comité organizador y eso hace, ¿no? Pues que se abra también un espacio más de debate y que no recaiga solo sobre dos personas. Al final, si no recuerdo mal, las actas las elabora el comité local, ¿no? Es decir, en conjunto con las dos personas de la Junta que han hecho todo el trabajo. Pues yo no sé si debería ser un trabajo más de equipo y no solo sobre las dos personas, ¿no? Que recae sobre, o sea, que están como dentro de la Junta directiva. Bueno, esa sería pues esa descarga, porque ha salido, creo que del Mira y Pere han comentado el hecho de incluir a todos los líderes del grupo. El problema de eso es que son muchos, ¿no? Es decir, son muchos grupos, serían muchos líderes, y eso hace que tengáis menos revisores, se tengan menos revisores también. Entonces, no sé si manejar el grupo de líderes de todos los grupos implicaría más trabajo, ¿no? También de grupo. Bueno, yo lanzo esa idea porque, bueno, en el PME se funciona así. Por ejemplo, yo tengo bueno, pues el trabajo desde el PME, que estuve, bueno, aquí en Alicante y he participado en varios comités, ¿no? Científicos del IPC, del PME. Y bueno, siempre es un trabajo en colaboración desde la Junta, ¿no? Desde los miembros del IC, que siempre hay unos representantes del IC, pero también miembros del comité organizador, porque posteriormente ellos se encargan de las actas. ¿Vale? No sé si eso aligeraría un poquito ese proceso. Comento esto porque ese tema todavía no se ha hablado, porque con el resto, pues en parte coincido con lo que ya se ha comentado. Muy bien, gracias, Cene. Am, ¿Quién más? Venga, últimos comentarios. Bueno, a mí me preocupa ahora para ir cerrando, ¿no? A ver, cómo cerrar todo esto, porque claro, habéis comentado muchas propuestas, algunas pueden servir, ¿no? Podemos hacer como pequeños experimentos, ¿no? Que puede ser, bueno, pues Rocío, ¿no? A ver, comité local, a ver, ¿qué sesiones planteamos? ¿Planteamos alguna sesión? ¿Empezamos a probar microlaboratorio de, a ver, alguna sesión de comunicación, ¿no? Que vemos muy clara una articulación de temática y probamos un poco la asignación de moderadores, acortamos tiempos de presentación, podemos hacer pequeños cambios, pero claro, estáis sugiriendo cambios. Rocío, cambio total. Mariana, Bueno, tenemos que crear, abordar el problema de cómo entendemos lo que es la investigación en nuestro ámbito, una revolución científica. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que decidir a nivel de asamblea y a nivel de sociedad. ¿No? Han salido temas muy delicados, ¿no? Revisión abierta, cegada, no cegada. Admitimos distintos tipos de comunicación. Cerramos un grupo de comunicaciones y que sea más un trabajo en grupo. Claro, todo esto no lo podemos decidir el comité científico porque no podemos hacer nada sin que esto llegue a asamblea. Entonces, bueno, no sé, el futuro, sugerencias. Venga, Belén y Mariana, que habéis levantado la mano ahora. Bueno, no, ahora ya no lo habéis levantado.
Bueno, yo la he bajado porque veía que Miguel Ángel apuntaba en el chat, igual también era para no acaparar, pero porque propone una guía de buenas prácticas, creo que estaría bien. Estaría bien, muy bien. Vale, yo Y solo, lo de perdón, ampliar el grupo para que, o sea, yo creo que es muy importante que el equipo de responsables científicos de la SEIEM puedan tomar decisiones más allá de los evaluadores. Se atribuyan el poder de decidir porque precisamente para ellos no hay anonimato. Entonces Claro. ellos pueden saber a quién se está rechazando una comunicación y a quién no, y en qué términos. Y es Esto lo en que... principio no contradice nada estipulado, No, ¿eh? O José María, corrígeme, si es así, pero sí que es verdad que hay esta fórmula, ¿no? Que te dice, pues A y B es B o A y B es A, ¿no? Bueno, de hecho esa fórmula también se ha ido matizando, porque lo comentaba también antes Miguel Ángel, al principio una fórmula muy cerrada que decía A y A es A y B es B. Después han ido poniendo asteriscos, que es bueno, depende de si la B está argumentada y fundamentada o no lo está. Y entonces había decisiones condicionadas que no era solo la aplicación del algoritmo inicial. Claro. Aún así, lo que digo es que se podrá todavía mejorar un poquito más y habrá menos decepciones, pero va a haber al final situaciones en las que si solo, como decía ahora, hay dos personas detrás, son irresolubles. Porque hay situaciones en las que la argumentación puede obedecer más a esa cultura o esos restos o rescoldos malos de ciertos hábitos o culturas o sesgos que están ahí. Hay una argumentación muy profunda a la que tú como comité científico, de hecho, a veces no alcances ni a entender qué hay detrás de esa argumentación tan detallada para decir al final que no una comunicación. Entonces, la ampliación del equipo, la utilización de varios perfiles, las indicaciones más claras en el proceso de revisión, de no, céntrese en esto, no, un texto abierto para que se explaye, vamos a valorar esto, que es lo que entendemos que da rigor a una comunicación en nuestros simposios, sea incipiente o sea terminada. O sea, cerrar un poquito, acotar un poco más, eso sí permite al comité científico quizás tomar decisiones más allá del proceso de los revisores, que serían más informativos, pero luego la decisión la toma el comité científico. Entonces, que el equipo se amplíe, que se cierre mucho más sobre qué se puede opinar, qué es lo que hay que evaluar y en qué hay que fijarse, pues también ayudaría, sí. Pero eso, perdonad que diga, pero eso yo creo que una guía de buenas prácticas de revisión, o sea, no sé si se ha hecho la guía como tal, pero sí que en el propio EasyChair está toda la guía de en qué hay que fijarse, qué hay que justificar, qué hay que argumentar y tal. Eso lo hemos ido desarrollando a lo largo de los distintos comités, en los 2 o 3 en los que me ha tocado estar, por unas cosas o por otras, se ha ido puliendo eso y en la plataforma ahora hay unas indicaciones muy claras de una petición de justificación de... Otra cosa es que luego como revisores a lo mejor nos viene más fácil coger la comunicación, leerla, tomar nuestras notas y hacer el informe fuera de la plataforma. Pero dentro de la propia plataforma se nos está pidiendo específicamente muchos de los aspectos que entre varios comités que hemos estado trabajando con eso se han ido considerando importantes. Luego hay que seguir también las instrucciones, claro. Sí, la idea es cerrar, es decir, no darte, o sea, de alguna manera llevarte por el camino que tienes que ir, las indicaciones están, pero la realidad es que no es así lo que se hace después. Claro. Yo entiendo que Miguel Ángel lo está proponiendo como, digamos, ya tenemos mucha experiencia de ver revisiones que aun tener una pauta, bueno, pues hay implícitos, hay explícitos que no deberían estar o sí deberían estar, ¿no? Entonces entiendo que está sugiriendo ir un poquito más allá. Vale, Belén, que te hemos cortado antes, disculpa. sí, perdona, es que no tengo cámara, había bajado la mano porque me habías dado la palabra, ¿no? Sí. Pero ahora ya como que ha caducado porque yo iba a intervenir justo después de que has dicho que había habido muchas sugerencias muy locas y he dicho, entonces me atrevo. Porque a mí hay una cosa que me frena un poco, tengo que decir, cuando envío trabajos, es que cuando le vemos una calidad que dices, jo, es que esto, a lo mejor nuestra respuesta es esto, lo mandamos a revista. Y entonces, a lo mejor a las 6 no mandamos nuestro mejor porque quema. Ahí hay siempre como una tensión dentro de para los doctorandos que dice, jo, está que
Entonces yo no sé si es mucha locura decir 4 páginas para algo que está a punto de mandar a revista, o comunicación corta, 7 minutos de intervención, comunicaciones rápidas, una sesión, pim, 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 de cosas que ya sabemos que se están enviando a revista, pero que es una pena que no lleguen a la SEIEM, porque es un buen trabajo de un compañero que dice, jo, habérmelo contado. Dices que no te lo podía contar en la SEIEM porque esas 8 páginas, iba en la línea también de lo que ha dicho Rocío, esas 8 páginas no me cuentan aquí, sí me cuentan allí, vamos todos con los álbumes de cromos, sobre todo con nuestros doctorandos. Y yo creo que eso, bueno, ahí lo dejo caer por si se puede tener en cuenta de alguna manera. Lo envío para comunicarlo, pero porfa que no salgan actas porque lo quiero mandar a revista o ya lo he enviado. Muy bien, Belén, muchas gracias. Y Ede, tenías la mano levantada, ahora la has bajado, no sé si porque te había dicho o no. No, por Ede. el tiempo, porque veo que Sí. no sé si nos extendemos mucho, Venga, pero el último, venga, soluciona a ver cómo seguimos, va. Tú no, que lo que sí que me resulta ahora vuelve a interesante. proyectar una presentación que... No, me resulta interesante la intervención de Zeneida en relación con la ampliación del comité científico. Yo estaba hablando, la experiencia que nosotros teníamos con Pera y yo, es que en los momentos de contingencia, es decir, que cuando hay estas, hasta que no afinemos en el rigor de alguna de las revisiones, porque también comparto de que hay mucha gente que se involucra y lo hace muy bien, ¿no? El problema está cuando encontramos estos focos de contradicciones que aquí echar mano o tener el apoyo o bien para buscar un tercer revisor o bien para tomar una decisión de esas fórmulas de los algoritmos que dice José María, que no son tan lineales, sino que hay veces que nosotros tenemos que ajustarla. El contar con los líderes que sí que conocen estas líneas propias de investigación también descarga. Y también dejar claro que sí que se cuenta con la junta directiva, ¿eh? O sea, que no solo son los dos, sino que en momentos de conflictos tenemos el acceso a la junta directiva. Aclarar esta parte que puede ser, no haya quedado clara en nuestra intervención. Muy bien. Pues ya está. Sí. Clara. Decía Pere ahí en el chat ¿Decía algo así? que no, que tal que los criterios que tienen los evaluadores deberían estar también a disposición de los autores junto a la La plantilla. plantilla. Yo creo que también cuando se tiene acceso, yo creo que también se puede acceder a eso en EasyChair. No lo puedo poner la mano en el fuego porque ya hace 2 años que no toco la plantilla, pero yo creo que sí, que cuando lo envías sí que se puede. De todos modos, no me parece mal No, mandar toda la información que esté conjuntamente. la Sí. información, porque esa información está recopilada, de hecho. Sí, sí. Entonces, que sea pública es bien. Muy bien. Pera va hablando, no se le escucha, pero no sé si... Pera, ¿estás hablando con nosotros o no? No. Bueno, no lo sé. Bueno, si no hay ninguna intervención, cortamos aquí, que ya nos hemos extendido un poquitín. Bueno, como vamos a tenerlo todo grabado, lo vamos a mirar y entonces con la Junta estará pronto a disposición, dice Nuria, sí, lo vamos a colgar en la web cuando ya lo pueda descargar. Y ya vemos en junta directiva a ver si podemos hacer bueno, algún tipo de seguimiento, ¿no? Algún tipo de cuestionario posterior, a que otra gente haya visualizado y entonces ya plantear acciones de seguimiento, sea en asamblea o sea con otro webinario, ¿no? Como decíais, las cuestiones son muy amplias, a ver también si priorizamos entre las cuestiones y también lo vamos abordando porque hay cuestiones que se tienen que abordar de fondo y nos apuntamos las ideas, de la guía de buenas prácticas, distribución de documentos juntos, ampliación de comités y bueno, toda la riqueza de ideas y propuestas que habéis introducido. Os agradezco profundamente a la gente que la he liado a abordar este seminario muy peligroso. Todos lo sabíamos, pero yo creo que lo hemos abordado muy bien y muchísimas gracias
por vuestro apoyo y el tema es suficientemente gordo como para seguir discutiendo temas, aunque sean parciales, de forma que acordemos priorizarlo. Muchísimas gracias a todas y a todos.